Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de este espacio informativo, donde amplificamos las voces de nuestras comunidades y caminamos junto a sus luchas, resistencias y esperanzas. Yo soy Joaquín Tapia Arenas y ya está todo listo para compartirles las noticias, análisis y testimonios que nos llegan gracias al valioso trabajo de nuestra red de corresponsales en la región. A todas y todos ellos, como siempre, les enviamos un fuerte abrazo y nuestro reconocimiento por su compromiso con este proyecto colectivo. También saludamos con mucho cariño a las emisoras comunitarias y medios aliados que nos acompañan en la difusión de este espacio y a quienes nos escuchan y siguen a través de redes sociales. Recuerde que nos puede encontrar como Voces Nuestras. Iniciamos con los titulares de esta emisión. En Costa Rica, movimientos y organizaciones alzan la voz contra la violencia sexual infantil. En Panamá, Día Mundial de los Pueblos Indígenas, más que una fecha, una lucha histórica. En Honduras, ¿y los autores intelectuales? ¿Quién dio la orden? Exigen avances por el crimen de Juan López. En Nicaragua, el régimen de Ortega y Murillo crean nueva institución para perseguir a opositores. En Costa Rica, interpelan a alcaldesa de San Ramón por participar en evento financiado por el régimen genocida de Israel. En Guatemala, la fotografía, testimonio visual y la narrativa periodística. En El Salvador, abogada penalista indica que reformas constitucionales quitan límites al poder en el país. En México, mujeres cholultecas siguen organizadas en defensa de sus territorios, pese a que enfrentan una triple jornada que les dificulta poder participar en los movimientos sociales. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Costa Rica. En el marco del Día de Solidaridad con las personas sobrevivientes de violencia sexual en la infancia y adolescencia, conmemorado cada 9 de agosto en la región, el pasado lunes 4 de agosto se realizó el foro hacia una estrategia integral contra la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes. Un acto político y simbólico que reunió a defensoras de derechos humanos, expertas en infancia y representantes de organizaciones sociales en el Salón de Jefes de Estado de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. El espacio fue convocado por el Movimiento de Valientes de Latinoamérica y el Caribe, Voces Nuestras y organizaciones aliadas en Costa Rica, con el objetivo de poner en el centro de la agenda nacional la urgencia de una política pública integral que prevenga, atienda y repare las violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes. El foro contó con la participación de destacadas panelistas como Larisa Arroyo Navarrete, abogada feminista y defensora de derechos sexuales y reproductivos, Juan Bautista Alvarado, defensor de derechos indígenas y de la niñez, Teresita Araya, médica y activista feminista, y Génesis R. Cruz, comunicadora, lideresa del Movimiento de Valientes y presidenta de la Asociación Voces Nuestras, quien explicó el marco regional en que se desarrolló el foro. Y hoy estamos aquí con el corazón abierto, reconociendo que ponerle fin a la violencia sexual contra las infancias requiere de mucha valentía. Y también requiere de una lucha firme por justicia, reparación y por acciones concretas que permitan acompañar y reparar a las sobrevivientes y a las víctimas de esta violencia que se sigue dando y que está en aumento no solo en este país, sino en la región. Este foro ha sido convocado por el Movimiento de Valientes de Costa Rica, que es un movimiento que surgió el año pasado, en marzo, en toda la región de Latinoamérica. Hoy estamos 15 países unidas y unidos en esta semana para realizar acciones en favor de las niñas, los niños y adolescentes. Estamos unidas como región porque no queremos ser parte del silencio y de la impunidad. Y hoy también contamos con el respaldo de organizaciones de la sociedad civil que se han sumado a esta lucha. También agradecemos al despacho del diputado Jonathan Acuña, de la fracción legislativa del Frente Amplio, quien nos ayudó con la logística para poder garantizar este espacio dentro de la Asamblea Legislativa.
Con estas palabras que nos sitúan en la urgencia política de este momento, vamos a abrir una conversación cercana, una conversación fuerte de un tema que moviliza y que nos atraviesa el cuerpo a muchas y muchos que estamos aquí. Durante el diálogo se compartieron análisis interseccionales sobre las brechas del sistema judicial, las violencias institucionales que enfrentan las personas sobrevivientes y las reformas necesarias para garantizar verdad, justicia y reparación desde una perspectiva feminista, comunitaria y centrada en la niñez, comenta Larisa Arroyo Navarrete, abogada feminista y defensora de derechos sexuales y reproductivos. Y lo primero que les quiero hablar es acerca del reconocimiento de la niñez y la adolescencia como sujetos de derecho. Me parece que ese es el punto de partida a nivel jurídico. ¿Por qué? Bueno, porque cuando hablamos del marco jurídico sobre la protección frente a la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, se nos olvida ese principio básico, en donde hay un deber tanto del Estado como de la sociedad, como de cada persona a nivel individual, ¿verdad?, de reconocer que les debemos una protección especial a esa población por su condición y que nunca son objetos de protección pasiva, ni propiedad de su familia o del Estado para ese caso. Y sobre ese planteamiento, pues les quiero comentar algunas cositas más, por ejemplo, la necesidad de cambiar, no solo jurídicamente, porque algunas veces se nos va, sino también a nivel social, el paradigma con el que protegemos en principio a esta población. Pasamos del modelo tutelar, por ejemplo, al modelo de protección integral, que ha sido desarrollado básicamente o en particular desde el derecho internacional de los derechos humanos. Pensemos, por ejemplo, en la Convención sobre los Derechos del Niño, y por otro lado, las observaciones que también puede tener el Comité de Derechos del Niño o de la Niñez y Adolescencia, por ejemplo, a la hora de interpretar el artículo 19 y particularmente la observación general número 13. Y es que justamente en esto es donde se plantea la necesidad de reconocer que tienen derecho, y pareciera obvio, pero claramente si fuera obvio no estaríamos aquí, tienen derecho a no ser sometidos a ninguna forma de violencia, por supuesto, incluido la violencia sexual. Y para esto se establece, por ejemplo, la necesaria implementación de políticas públicas, por ejemplo, en educación en derechos humanos. Piensen ustedes nada más si las personas menores de edad en sus casas o cerca están recibiendo educación en derechos humanos, ya no decir educación para la sexualidad y afectividad, que ya voy a llegar ahí. Por otro lado, la necesaria formación del personal educativo y sanitario y, por supuesto, crear mecanismos accesibles de denuncia, así como la obligación de asegurar procesos de investigación eficaces, sanciones proporcionales y reparaciones integrales que estén adaptadas a la edad, el género y el contexto de la víctima. El Foro hacia una estrategia integral contra la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes fue acompañado por personas sobrevivientes, organizaciones de sociedad civil, liderazgos territoriales y público comprometido, que reafirmaron la urgencia de avanzar hacia un país donde las infancias y adolescencias vivan sanas, seguras y libres de toda forma de violencia sexual. En Panamá. Este 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha que invita a reconocer la riqueza cultural, histórica y espiritual de los pueblos originarios, y en Panamá adquiere un significado especial al celebrarse durante todo el mes. Con 7 pueblos indígenas oficialmente reconocidos y más de un tercio de su población con raíces ancestrales, el país honra un legado vivo que resiste y florece, pese a las múltiples desigualdades que aún enfrentan estas comunidades. La nota a cargo de Dania Batista Guevara de Radio Temblor Internacional profundiza en el valor de esta conmemoración y llama a un compromiso real con la justicia, la inclusión y los derechos humanos de los pueblos indígenas panameños y de toda Abya Yala.
El 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, instaurado por la Organización de las Naciones Unidas en 1994. Esta efeméride tiene como objetivo reconocer y visibilizar la importancia histórica, cultural y social de los pueblos originarios en todo el mundo y en especial en países con gran diversidad como Panamá. Panamá cuenta actualmente con 7 pueblos originarios reconocidos. Según distintas estimaciones, alrededor del 33% de la población panameña posee ascendencia indígena. No obstante, pese a su invaluable aporte, las comunidades indígenas en Panamá enfrentan desafíos significativos como la pobreza, el acceso limitado a servicios médicos y de salud, la discriminación y la falta de inclusión efectiva en políticas públicas, y en la actual coyuntura han sido víctimas y afectados por la sistematizada represión en el marco de la culminada huelga nacional. Escuchemos a Victidili López Martínez, defensora de los pueblos originarios y del pueblo Gunayala. Tegite Sordamar Docusnuet. Hablar acerca de los derechos, de la situación en la que nos encontramos los pueblos indígenas en estos momentos, la verdad es un tema muy amplio, es un tema en el cual debemos de sentarnos a conversar, porque no solamente es Panamá quien está viviendo una situación muy delicada, pues a pesar que hemos avanzado en varias normas, varias leyes y defendiendo más nuestro territorio, aún así nos han golpeado fuertemente. Para los saberes de aquellas personas que nos han actualizado en informaciones, Panamá pasó por una situación muy delicada hace meses atrás, en la cual educadores, gremios sindicalistas y los pueblos originarios, pueblos indígenas de Panamá, también fuimos avasallados por parte del Estado panameño. Tanto así que nuestra población indígena fue golpeado, fue de una manera... ver cómo los niños, ver cómo los abuelos, ver cómo las abuelas, nuestras mujeres se habían ido de su comunidad en busca de refugio, en busca de soluciones, evitar que personas como en este caso el Servicio Nacional de Fronteras dejaran de tirar gases lacrimógenas a sus hogares, ellos asfixiándose. Ellos salieron huyendo, buscando una solución, buscando dónde poder proteger a sus comunidades. Tanto así que una de nuestras líderes, digo nuestros líderes porque es una mujer que estuvo defendiendo a su pueblo, a su comunidad, a su territorio, una líder, una cacica, fue llevada presa por defender su territorio. La conmemoración del 9 de agosto, por tanto, invita a la sociedad a honrar el pasado, proteger el presente y a construir un futuro donde el reconocimiento, el respeto y la inclusión de los pueblos originarios sean una realidad viva y compartida. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. El principio de igualdad y la prohibición de discriminación implica que todas las personas, sin importar nuestra nacionalidad, raza, condición migratoria, seamos libres e iguales en dignidad y derechos. La movilidad humana implica separarse del hogar y las redes de apoyo. La suma de estos factores pueden resultar en escenarios de vulnerabilidad. Prevenir y abordar estas situaciones de riesgo que frecuentemente derivan de la discriminación
es una obligación de los estados y de todas las autoridades por los que transitan o permanecen las personas migrantes, refugiadas o desplazadas. Algunas acciones que se pueden tomar son promover mecanismos que faciliten el acceso sin discriminación a todos los derechos, fomentar la eliminación de barreras administrativas o legales que dificulten la garantía de estos derechos, abstenerse de realizar acciones discriminatorias que impidan el ejercicio igualitario de los derechos. Desde las comunidades y los medios de comunicación, una buena práctica es eliminar discursos estigmatizantes contra las comunidades y personas en situación de movilidad, facilitando espacios para la integración local y compartir en la diversidad. En Honduras. El fiscal general de la República, Joel Zelaya, anuncia que en los próximos meses el Ministerio Público presentará nuevos requerimientos fiscales en el caso del asesinato del líder ambientalista Juan López, ocurrido el 14 de septiembre de 2024 en Tocoa, Colón. Las organizaciones ambientalistas y populares aseguran que seguirán las acciones hasta lograr la cárcel para los autores intelectuales. Nos informa Yolani Pérez desde Radio Progreso en Honduras. Saludos cordiales a América Latina y el Caribe. De acuerdo a la información del fiscal general Joel Zelaya, los requerimientos fiscales serán para las personas que pagaron por el asesinato de Juan López, detalla el padre Ismael Moreno, quien participó en esta reunión con el Ministerio Público. Sin embargo, el padre Melo apunta que habrá satisfacción en los avances de la investigación cuando se tengan detalles más precisos de los requerimientos fiscales y se llegue a la autoría intelectual del crimen. Y nosotros llevamos la pregunta clara: ¿cómo está la actual investigación sobre el caso de nuestro hermano ambientalista Juan Antonio López? Y lo que podemos concluir de esta plática es que el fiscal ha asegurado que las investigaciones están avanzando y al mismo tiempo ha garantizado que proseguirá y que en los próximos meses vamos a tener requerimientos fiscales en relación con algunos de los autores que están vinculados con quienes pagaron a los que actualmente están guardando prisión como sospechosos de haber disparado sobre el cuerpo del ambientalista Juan López. La investigación está yendo más allá de los autores materiales, entonces, padre, porque así lo han estado exigiendo algunos sectores. El fiscal general ha asegurado que se están avanzando las investigaciones para tener dentro de pocas semanas o meses requerimientos fiscales para los primeros autores intelectuales, es decir, los que pagaron. Juana Zúñiga, integrante del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, apunta que a 11 meses del asesinato de Juan López, las comunidades están desmotivadas, puesto que no existen acciones contundentes en la investigación, pese a que el Ministerio Público afirma que cuenta con evidencia. Bueno, yo creo que, como lo ha manifestado Melo, no venimos satisfechos del todo porque lo que queremos ver en el territorio son las acciones. Sabemos que son 11 meses ya del asesinato de Juan y que aún pues no tenemos la respuesta que queremos. Sabemos que hay muchas evidencias ya recogidas según lo han manifestado, pero hasta que no tengamos la acción, hasta que no miremos esos requerimientos, pues vamos desmotivados. ¿Hacia dónde se debería de avanzar en esta investigación, Juan? Bueno, pues la denuncia nuestra es hasta llegar con los autores intelectuales del asesinato de Juan. Sabemos que hubo paga por ese asesinato, fue planificado y que pues hasta el momento hay 3 personas requeridas, pero para nosotros que venimos exigiendo justicia no satisface las necesidades como pueblos, como comunidades que hemos venido luchando por esta corrupción con la cual se ha implantado también la empresa Inversiones Los Pinares, Inversiones Ecotec. El próximo 14 de septiembre se cumple el primer año del asesinato del ambientalista Juan López, quien luchaba en contra de la empresa minera Inversiones Los Pinares Ecotec en el municipio de Tocoa, departamento de Colón. Desde Radio Progreso en Honduras, un reporte de Yolani Pérez. En México.
El 9 de agosto no se celebra, se reivindica, porque es un grito ancestral y es un llamado a la justicia. La danza, la fiesta, la comida y la música son elementos que nos respaldan como pueblos indígenas para mantener la resistencia donde por siglos hemos sido despojadas y despojados, hemos vivido racismo, desplazamiento y olvido, pero no nos han vencido. Aquí estamos luchando por nuestro territorio, por la lengua, la medicina, la educación, la espiritualidad y el buen vivir. Escuchemos este reporte de Leticia Hernández de Radio Guayacocotla en México, que conversó con la compañera Jimena Rodríguez de Radio Campanquis en Perú, emisora que cumplió un rol importante en la denuncia de los derrames de petróleo que afectaron a los ríos del territorio Aguajún en la Amazonía peruana. Un saludo amigos y amigas de Voces Nuestras. Recordamos que el día 9 de agosto es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas o Pueblos Originarios, pero también es importante mencionar que no solo es un día. Esta fecha es importante que lo recordemos para que sepamos también de nuestras luchas, quiénes somos, de dónde venimos. El 9 de agosto no solo se celebra, también esta fecha se reivindica, porque es un grito ancestral y es un llamado a la justicia, a escuchar, a respetar y a caminar con y para las comunidades originarias. En esta entrevista tenemos la voz de Jimena Rodríguez, ella es de Radio Campanquis y nos cuenta la situación y cómo viven los pueblos de la zona del Perú. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jimena Rodríguez y soy coordinadora de Radio Campanquis, situado en la provincia de Condorcanqui, en la región de Amazonas, en Perú. Y a propósito de que estos días se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Originarios, pues yo quisiera que también nos contaras un poquito más de la zona de Perú, un poco que este día no sea solo para celebrar, sino que también para que reconozcamos, ¿no? ¿Dónde están los pueblos? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Para que nos cuentes un poquito más de Perú. ¿Quiénes son los pueblos que viven en ese territorio? Bien, sí, bueno, Radio Campanquis está en el territorio donde viven los pueblos Aguajún y Huampis. Son parte de los más de 50 pueblos originarios que hay en el Perú, situados en la parte nororiente del país. Entonces, bueno, dentro de ellos, de hecho, el pueblo Aguajún es el segundo más poblado a nivel de pueblos originarios en el país. Bueno, Perú es un territorio que igual creo que desde afuera se conoce mucho por el tema ancestral de lo indígena, ¿no? Y sí, son más de 50 pueblos en todo el país. A nivel geográfico, Perú es bastante grande. Trabajamos con 3 comunicadores Aguajún. De hecho, bueno, son jóvenes que han aprendido en el camino, no han tenido, y Radio Campanquis es una casa en donde también se aprende, ¿no? Nosotros como coordinadora, siempre es tomar en cuenta que también formas parte de un proceso formativo para los chicos de allá, porque si no transmites en el idioma originario, es bastante difícil que el idioma llegue de manera más directa, el mensaje, perdón, ¿no? De manera más directa. Y también un poco, si nos pudieras contar que como esta lucha que están haciendo ustedes a través de la propia comunicación, creo que es importante, pero también en el territorio, o sea, ¿cuáles son los desafíos que están viviendo los pueblos del Perú? A nivel nacional, se podría decir, en el Perú hay un problema con actividades extractivas, especialmente la minería, y especialmente en Condorcanqui, donde estamos también, la situación de la minería informal, de la minería ilegal y en general de la actividad en sí minera viene trayendo problemas en la sociedad. No solo a nivel medioambiental, estamos básicamente en el corazón de la Amazonía y es bastante ya común ir por el río y ver muchas dragas, que son las máquinas que sacan el oro, ¿no?, del río. Es bastante triste a nivel medioambiental, es como lo que se llama un ecocidio, ¿no? Y lo ves en vivo y en directo. Pero esta actividad no solo arrastra problemas medioambientales, la minería tiene consecuencias como un efecto dominó que trae problemas a nivel social, entre ellas la trata de personas, la violencia a infancias y mujeres, que es terrible, al menos en Condorcanqui, el narcotráfico. Son como que uno de los 4 problemáticas que arrastran, ¿no?, que de alguna manera se unen justamente bajo una actividad que es la minería. Entonces, ese sería básicamente, ¿no?, los problemas que hay, el tema de violencias hacia mujeres, como mencioné, infancias, pero infancias también Aguajún, Huampis, indígenas, ¿no? Para el informativo Voces Nuestras, les acompañó Leticia Hernández. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras.
Garantizar la atención médica a todas las personas es una de las obligaciones del Estado. Esta debe cumplirse independientemente de la situación migratoria de quienes requieran estos cuidados. Los servicios de salud deben ser accesibles y aceptables. Deben contemplar la diversidad cultural de las personas en situación de movilidad humana, respetando sus creencias, idioma y demás factores que pudieran devenir en situaciones discriminatorias. Los estados están obligados a garantizar la disponibilidad y accesibilidad a campañas de salud pública, tomando en cuenta, además, las condiciones de los procesos de movilidad y la vulnerabilidad a contagios que existen en ellos. Es una responsabilidad de las autoridades sanitarias la creación de espacios de capacitación y sensibilización de personal médico y administrativo en donde se prevengan situaciones discriminatorias que impidan el acceso al derecho a la salud. Te invitamos a promover espacios seguros con menos obstáculos para el acceso a una salud humana digna y libre de discriminación. En Nicaragua. El Parlamento nicaragüense, controlado por el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, aprobó la creación de la nueva Procuraduría General de Justicia, según el régimen, para perseguir la corrupción. El diputado Edwin Castro, jefe del grupo parlamentario del sandinismo en la Asamblea Legislativa, justificó que con la creación de esta institución van a combatir la corrupción, lo cual permitirá más recursos para las obras del gobierno. Porque garantizando esta lucha de todos y todas contra la corrupción, el Estado de Nicaragua, el gobierno revolucionario, nuestra revolución, puede contar con más recursos para el combate a la pobreza. Puede contar con más recursos y con más eficiencia para el bienestar de las familias nicaragüenses. Por eso estamos hoy dando un paso muy importante. Lejos de perseguir la corrupción, la nueva ley creadora de esta institución lo que busca es perseguir y controlar aún más a la oposición, y ahora lo hacen desde dentro del partido de Ortega, dijo por su parte el analista opositor Alfredo Gutiérrez. Esta nueva institución legaliza los abusos del régimen en contra de las personas que piensan distinto, dijo Gutiérrez desde el exilio. Entonces, la Rosario Murillo lo que está es limpiando el camino para poder deshacerse de aquellas personalidades dentro del FSLN que pueden representar algún tipo de riesgo para sus pretensiones de sucesión dinástica. Recordemos que muchos de estos líderes históricos o dirigentes sandinistas de la época de los 70s y los 80s, que hoy son contrarios, enemigos y contrincantes con Rosario Murillo, recordemos que la mayoría de ellos han amasado enormes fortunas, y han amasado enormes fortunas al amparo de la corrupción, al amparo del asalto a las arcas públicas y del tráfico de influencia, y por qué también no decirlo, que es muy común en este tipo de gente, de lucrarse de los negocios ilícitos, como por ejemplo el narcotráfico. Dentro de Nicaragua, como de costumbre, no hubo ninguna consulta para esta nueva ley y tampoco se permite a la población opinar diferente. El que se atreva a hablar es considerado opositor y va preso. Es por eso que solo desde el exilio diferentes voces nicaragüenses rechazaron esta nueva ley. Algunos analistas opositores, como Juan Sebastián Chamorro, expreso político, considera que esta nueva institución creada por el orteguismo centraliza el poder en manos de la pareja presidencial y, lejos de atacar la corrupción, lo que busca es acallar cualquier inconformidad dentro del mismo partido de gobierno y tener con miedo a sus funcionarios. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En Costa Rica. La alcaldesa de San Ramón, María Gabriela Jiménez, asistió sin previo aviso ni consentimiento de la comunidad al evento internacional Muni World 2025 en Israel, lo que ha generado una profunda polémica y rechazo entre las y los habitantes del cantón, especialmente entre las personas que apoyan la causa palestina.
La presencia de la alcaldesa en un país donde actualmente se denuncia un genocidio y una grave crisis humanitaria, como es el caso de Gaza, ha abierto un espacio de tensiones y cuestionamientos sobre la falta de transparencia y rendición de cuentas de la municipalidad. El Grupo Pro Palestina de San Ramón presentó formalmente una moción al Consejo Municipal el 3 de agosto de 2025, que fue leída y rechazada inicialmente, pero que sigue siendo el eje de la movilización ciudadana. Esta moción contiene datos contundentes y verificados sobre la situación en Gaza, basados en informes de organismos internacionales como Amnistía Internacional, ONU Mujeres, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. En conjunto, estos hechos son descritos por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y expertos internacionales como constitutivos de un genocidio según el derecho internacional. Se documentan crímenes de lesa humanidad, ataques deliberados e indiscriminados contra población civil, bloqueos que constituyen un uso inhumano de la guerra y un desplazamiento forzoso masivo de más de 1.5 millones de personas. La moción, presentada por el Grupo Ciudadano y acogida por el regidor Hermelín Chinchilla Corrales, solicita al Consejo Municipal que manifieste públicamente su rechazo a estos crímenes, que exija un informe detallado a la alcaldesa sobre los motivos, financiamiento, agenda y compromisos derivados de su viaje a Israel y que se establezcan mecanismos transparentes de consulta y rendición de cuentas sobre la participación de autoridades municipales en eventos internacionales. Durante la sesión en la que se presentó la moción, la alcaldesa impidió que la ciudadanía interesada ingresara a la sala del Consejo, permitiendo solo el acceso por vías secretas a personas afines a Israel, lo que ha generado más descontento y sensación de parcialidad y falta de transparencia. A continuación, un extracto de lo dicho por la alcaldesa de San Ramón, María Gabriela Jiménez, quien al parecer no le incomoda en lo más mínimo participar en una actividad promovida por un país con una fuerza militar y con un proyecto de exterminio y ocupación que sigue masacrando al pueblo palestino. Entonces, dando esta posición firme y extensa, le pido a los regidores municipales que acabemos este show. El informe fue enviado. Los recursos públicos, los recursos económicos que tanto les preocupa, fueron recursos de la Embajada de Israel, totalmente, y otros de mi persona, de recursos propios. El Grupo Pro Palestina de San Ramón ha dejado claro que seguirá organizando actividades y acciones hasta que la municipalidad se pronuncie formal y públicamente en contra del genocidio que se está cometiendo en Gaza y asuma un compromiso real con los derechos humanos y la justicia internacional. Esta situación ha puesto de manifiesto una fuerte polarización en San Ramón y un llamado urgente por parte de la comunidad para que las autoridades rindan cuentas, actúen con responsabilidad y solidaridad y contribuyan a la información y sensibilización sobre la grave crisis humanitaria que afecta al pueblo palestino. Se espera que el Consejo Municipal reconsidere la moción y responda a las demandas ciudadanas, garantizando la participación abierta de la comunidad en estos procesos y promoviendo un gobierno transparente y comprometido con los derechos humanos y la paz. Esta fue una nota de Niebla, corresponsal desde San Ramón, a quien enviamos un fuerte abrazo y de quien esperamos seguir teniendo más reportes. En Guatemala. La fotografía tiene en la actualidad la capacidad de quedar guardada dentro de las pupilas de la persona espectadora, ya sea como un simple objeto artístico, documental o periodístico. Nuestro invitado para este diálogo es Sergio Vega, analista e investigador. Publica sus columnas de opinión en diferentes redes sociales que llevan su nombre. Destaca su atinado reflejo político en temas de actualidad y coyuntura que tienen que ver con la administración pública del Estado. Temas de interés social de la sociedad civil, tales como la política interna, presupuesto del Estado, salud, seguridad, entre otros argumentos que se hacen virales por la agudeza de sus reflexiones. La nota con el corresponsal Herbert Reyes desde Guatemala. Sergio, muy buenas tardes. Agradecemos por tu tiempo y disponibilidad. Hemos podido observar y somos parte en diversos espacios de la viralización de tus contenidos de análisis y reflexiones que compartes por medio de redes sociales y mensajería digital. Nos gustaría conocer desde tu experiencia como analista qué valor tiene la imagen, la fotografía en tus columnas.
tal, Herbert? Buenas tardes. Gracias por el espacio. La imagen en mis notas no es decorado ni adorno. La considero más como un detonante. Para mí es el primer umbral que define si un texto se lee o se pierde. Recordad que en redes sociales el primer impacto no empieza con el argumento, sino con lo visual. Por eso, en mi caso, la imagen no acompaña, dirige. No informa, interpela. Trabajo con composición fotográfica de contrastes, reforzada por un título que no suaviza, sino que golpea donde más duele. No busco ilustrar, busco provocar. Elijo imágenes que incomoden, que despierten una reacción visceral antes de que la razón tome el control. En un entorno saturado de ruido digital, una imagen potente puede ser la entrada más eficaz a una idea compleja. Y muchas veces es la única oportunidad para prender la llama de la conciencia. Y si esa imagen logra detener el scroll, iniciar una lectura y multiplicar una voz, entonces ya no es una imagen, es un acto político. Porque cuando no hay segundas oportunidades con las nuevas audiencias, la primera mirada tiene que ser una toma de posición. En el arte, observando el trabajo, por ejemplo, de Luis González Palma, uno puede encontrarse cara a cara con la realidad sangrienta de Guatemala o con los claroscuros de la criminalización en el ente del fotoperiodista Carlos Sebastián. Para tus notas, ¿qué cuidado o cura le das a la selección de fotografías que luego se convierten en portada de tus reflexiones? Cada composición que hago es una declaración política, no un ejercicio de neutralidad estética. Busco tensión ética, incomodidad, interpelación. No trabajo la imagen para agradar, sino para provocar. No es adorno, es bisturí. Para mí, la imagen no solo acompaña la palabra, la tensiona. Me interesa construir una narrativa visual que revele estructuras de poder, no solo personajes del momento. Por eso prefiero las imágenes que muestran lo que se tuerce, lo que se repite, lo que no encaja. La composición fotográfica de contrastes es mi herramienta para eso. Te muestra lo que no encaja, lo que duele, lo que rompe el relato oficial. Y en ese quiebre se abre la grieta por donde entra la reflexión. Admiro profundamente el trabajo de Luis González Palma y cómo logra que lo simbólico y lo íntimo hablen de heridas colectivas. Y el ente de Carlos Sebastián, que visibiliza lo invisible en un país donde la violencia muchas veces se esconde a plena luz. Ellos lo hacen desde el arte, desde el fotoperiodismo, yo desde la política. Pero al final todos comunicamos desde nuestra trinchera. Distintas formas, misma intención, provocar conciencia. Porque al final del día, una imagen que solo se mira se olvida, pero una imagen que incomoda se queda. Sobre el acceso al derecho de la información pública y derecho de autor, ¿qué cuidado tenés en el uso de fotografías, que obviamente no son memes, pero se pueden copiar de las redes para crear tus portadas? Toda imagen para mí debe ser usada con conciencia, no con conveniencia. No creo en el uso de fotografías como adorno, ni mucho menos como apropiación. Las imágenes públicas, cuando circulan en un ecosistema digital y político, se vuelven parte de un relato colectivo. Pero eso no significa que puedan ser saqueadas sin sentido. Deben ser resignificadas, no robadas. Lo que hago es usar la fotografía como un elemento de composición crítica. A veces un solo gesto, un fondo, un encuadre mínimo es suficiente para construir una narrativa visual que diga más que 1000 palabras. Por eso cada imagen en mis notas está intervenida, pensada como una reinterpretación política, no como una réplica. En Guatemala hay grupos organizados de desinformación, los famosos net centers, que intentan copiar y vaciar de sentido las composiciones. En estos casos, cuando detecto un uso indebido o manipulado que altera el mensaje o lo convierte en arma de propaganda, activo los mecanismos legales de denuncia dentro de las plataformas digitales para proteger el contenido y el sentido original. En la era de la infoxicación, donde todo se copia, manipula o distorsiona, mi postura es clara: usar imágenes con propósito, no con oportunismo, porque cada imagen usada sin ética es una mentira visual disfrazada de verdad.
Para concluir, Sergio, la realidad política guatemalteca desde tu lectura política busca y encuentra maneras legales para favorecer leyes que faciliten compras sin licitaciones, otorgar permisos o asignar espacios como el puerto de Santo Tomás, licencias extractivas, entre tantas conductas que vemos con este y los anteriores administradores del Estado. Como sociedad tenemos que combatir con la palabra, con la reflexión o la imagen por mucho tiempo, mas no por la eternidad. ¿Cuál sería tu mensaje a la sociedad guatemalteca que lee, que reflexiona, que analiza y actúa? En un país donde las imágenes han servido para anestesiar, hay quienes elegimos usarlas para despertar. Porque en Guatemala, una fotografía lúcida puede ser el primer acto de resistencia. En Guatemala no falta indignación. Lo que falta es conciencia colectiva sostenida. Gritar en redes no es resistencia, es catarsis. Lo verdaderamente revolucionario hoy no es viralizar la rabia, sino mantenerse lúcido en medio del cinismo estructural. Porque la lucha ya no es solo contra los corruptos que saquean el Estado. La lucha dura es contra la resignación organizada. Ese ni modo que se ha vuelto cultura. Ese así ha sido siempre, que convierte la derrota en costumbre. Y frente a eso, la imagen, la palabra y el análisis no son adornos, son herramientas de ruptura, no para convencer a todos, sino para despertar a quienes todavía no han renunciado a pensar. Si podemos nombrar lo que pasa, es porque todavía no nos vencieron, y si todavía nos atrevemos a mirar de frente, es porque seguimos creyendo que entender es el primer acto de rebeldía, pero no el último. Porque la política sin conciencia es teatro, y la conciencia sin acción es solo paisaje. Y si una imagen logra que alguien deje de mirar para otro lado, entonces no fue una foto, fue un disparo de conciencia. Gracias y feliz tarde. Reportó desde la ciudad de Guatemala Herbert Reyes. En El Salvador. Para reformar los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de nuestra Constitución. Para comenzar, y creo que esto es súper importante, es darle el poder total al pueblo salvadoreño. Es darles a ustedes el poder absoluto de decidir. Históricamente, la reelección siempre ha existido en El Salvador para casi todos los cargos de elección popular, sin prohibiciones, sin condiciones particulares. Por ejemplo, alcaldes se pueden reelegir cuantas veces ellos quieran. Los diputados nos podemos reelegir cuantas veces queramos. Pero aquí hay una clave bastante importante y es el apoyo de la gente. Es decir, la democracia pura. Todos han tenido la posibilidad de ser reelectos mediante el voto popular. La única excepción hasta el momento ha sido la presidencia de la República. Con las reformas a los artículos que ya les comentaba, el artículo 75 y el artículo 152, propongo homologar estas condiciones para la reelección presidencial al resto de cargos de elección popular. Solamente ustedes van a tener el poder de decidir hasta cuándo desean apoyar el trabajo de cualquier funcionario público, e incluyendo su presidente. Así fue como la diputada Ana Figueroa, del partido Nuevas Ideas, presentó el pasado jueves 31 de julio la propuesta para reformar 5 artículos clave de la Carta Magna de El Salvador, entre ellos el artículo 152, que actualmente impide la reelección presidencial inmediata. Con la iniciativa también se reforman los artículos 75, 80, 133 y 154. La abogada penalista Roxana Cardona se refirió a las reformas de los artículos anteriormente mencionados, con las que se permite la reelección indefinida, se extiende el periodo presidencial de 5 a 6 años y se elimina la segunda vuelta en las elecciones. Estas reformas fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa en la sesión plenaria el pasado 31 de julio. De acuerdo con Cardona, las constituciones en El Salvador y en el mundo existen para poner límites al poder. Con las recientes reformas, estas restricciones fueron eliminadas, detalló la abogada. Una de las cosas que se van a empezar a dar con más descaro es más concentración del poder, porque el gobierno usará su posición para asegurar su permanencia en lugar de servir al interés público. Además, va a habilitar menos controles para las instituciones. La alternancia
ayudan a legitimar y la representatividad para los ciudadanos. La permanencia en el poder va a llevar a que se suprime a la oposición, porque no van a haber más libertades civiles y también va a empezar a quitar libertades políticas. Aquí lo que vamos a ir viendo es que se va a estancar el desarrollo e innovaciones. La abogada agregó además que con la eliminación de la segunda vuelta se pierde legitimidad en los procesos electorales. La segunda vuelta es para darle legitimidad y representatividad al poder. Cuando el legislador electoral, cuando el padre de la patria hicieron la famosa segunda vuelta, era que para que tuviera más representatividad el gobernante, es decir, la mitad más uno, daba la oportunidad que en la segunda vuelta el gobernante o el candidato convenciera a su electorado, porque no estaba convencido acerca de su plan de gobierno que éste podría llevar a actuar en un periodo de 5 años. Al venir a quitar la segunda vuelta, no es por ahorro. Eso quitémoslo, no es por ahorro. Es porque se le va a dar más poder a las minorías. ¿Qué pasa si somos 6 millones de salvadoreños y solamente 3,000 personas van a votar? Ya ganó, porque ya no va a haber segunda vuelta. Eso significa de que va a ser un gobierno menos representativo y menos legítimo. No es por cuestión de ahorro, sino que es por concentración más de poder. Una negación de la legitimidad de los oponentes políticos, donde se criminaliza la protesta, una predisposición de coartar libertades civiles a la oposición, una tolerancia a promover la violencia y el rechazo de regímenes democráticos, como por ejemplo el uso excesivo de una emergencia constitucional como este régimen de excepción, y también un control ilimitado para sumirse a la voluntad del Ejecutivo, tanto del órgano judicial como del órgano legislativo. Cuando se dan estos parámetros, cuando se empiezan a darse estos indicios, nosotros empezamos a advertir que había un avance autoritario que se concretizó el 31 de julio. Las consecuencias de la reforma a la Constitución, según Cardona, incluyen el deterioro de la democracia y un posible aislamiento internacional. Uno de los efectos que va a empezar a darse es la modificación paulatina de las normas de la Constitución. Como por ejemplo, ya hemos visto que el Estado de El Salvador no ha participado en una tercera audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La salida del Parlacen está dando unas pautas para que los tratados sean vistos como norma jurídica, más no como leyes, tal como lo reza la Constitución en la reforma que ellos están poniendo. Las consecuencias de lo que ha pasado el 31 de julio es que poco a poco el país va a ir quedando aislado, tanto económicamente como en cuestión de derechos humanos, porque los derechos humanos van a empezar a hacerse eliminados, a darle prioridad al derecho interno, dejando de lado la jurisprudencia internacional, los tratados internacionales o alguna instancia donde El Salvador pueda abocarse. Como en este caso, va a generar más impunidad el Estado de El Salvador y sus funcionarios a violaciones que antes eran permitidas. Escuchábamos a la abogada penalista Roxana Cardona en información que nos llega desde Radio YSUCA en El Salvador. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. El derecho a la educación es tan importante que se le otorga un objetivo: garantizar el pleno desarrollo de la personalidad humana. El acceso a la educación es un medio indispensable para que las personas en situación de movilidad humana puedan realizar otros derechos humanos. Según los criterios de disponibilidad y accesibilidad, los estados son responsables por garantizar la existencia de programas educativos que sean accesibles para todas las personas. Existen múltiples barreras para que las personas en situación de movilidad humana puedan ejercer este derecho. Entre ellas, la falta de documentos apostillados o registros de nacimiento necesarios para su inscripción, dificultad para presentar requisitos que permitan validar sus años de estudios. Ambas suelen estar relacionadas con que los gobiernos de origen de estas personas son los perpetradores de la violencia y la persecución que los obliga a huir. Garantizar la disponibilidad y acceso a una educación de calidad es obligación de los estados, así como crear espacios para la integración en un sistema educativo libre de violencias. Te invitamos a hacer la diferencia promoviendo y exigiendo políticas públicas que protejan el derecho a la educación de las personas en situación de movilidad humana. En México,
Desde Radio Sinaca, las compañeras conversaron con Miriam Vargas Teutle, comunicadora popular y defensora del territorio. Miriam comentó sobre las condiciones y retos de las mujeres cholultecas que, pese a que enfrentan una triple jornada que les dificulta poder participar en los movimientos sociales, siguen organizadas. Pasamos a la nota de Saraí Rivadeneira, de Radio Sinaca, desde la Sierra Norte de Puebla, en México. Saludamos a quienes nos sintonizan. Estamos en San Miguel Sinacapan, en Radio Comunitaria Sinaca, en México. Les compartimos fragmentos de la entrevista con la defensora del territorio y comunicadora popular Miriam Vargas Teutle, de Tlaxcalancingo, Puebla. Ella nos platica un poco de sus reflexiones sobre el papel de las mujeres cholultecas en defensa del territorio. Pero también muchas mujeres han empezado desde hace muchos años, y en toda la historia también de los pueblos cholultecas, han participado activamente en la organización comunitaria para el cuidado del territorio y para la defensa también del territorio, y eso ha implicado que en los últimos años, con más fuerza, las mujeres estemos más presentes en las asambleas, más presentes en los comités de toma de decisiones, y eso creo que ha sido producto también de una lucha, porque ha habido muchos como intervenciones pues de todas las instituciones, desde la iglesia, el Estado, para que nosotras las mujeres dejemos esos espacios de participación. Poco a poco fue que como mujeres fuimos tomando esos lugares. Incluso en la época de la Revolución hubimos mujeres, hubieron abuelas que pues sí se quedaron con la tierra, pero porque murieron sus esposos o ellos tuvieron que irse, ¿no? por la persecución también. Pero y quienes participaron en la guerra de la revolución, sobre todo en esta zona, que fueron mujeres zapatistas, la mayoría de ellas no fueron reconocidas por su lucha y no recibieron tierras. Miriam Vargas nos comparte un poco de los retos que ella ha identificado a los que se enfrentan las mujeres defensoras del territorio en el Valle de Cholula. Toda esta resistencia que ellas mismas han tenido y los retos, ¿no? Para poderse quedar en un comité, todo lo que viven, lo que tienen que atravesar para lograr tal día en la asamblea que sí se recupere tal predio y que ellas estén viéndolo y logrando llegar a ese momento, porque también han hablado de cuántas pues se tuvieron que ir a la mitad porque era muy pesado, la triple jornada. Todas trabajan, todas siembran y casi la mayoría también además van a la escuela o están en algo para pues tener como que un poco, como ellas le dicen, más preparación, y además son mamás. Y también como mujeres, pues sí les son encargadas muchos trabajos también en su familia, ¿no? Les toca cuidar a su mamá, les toca cuidar. El papel de las mujeres defensoras del territorio en el Valle de Cholulteca ha sido muy importante, en tanto han logrado mantener al margen a la industria textil y a empresas como Danone, que han intentado contaminar y limitar el acceso al agua. Reportó Saraí Rivadeneira Morales desde Radio Comunitaria Sinaca. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Llegamos al final de esta edición 882 del informativo mesoamericano Voces Nuestras, agradeciéndoles por habernos acompañado en este recorrido por las realidades, luchas y esperanzas de nuestras comunidades, contadas con las voces de quienes viven y resisten desde sus propios territorios. Nos despedimos con el compromiso de seguir informando desde una mirada crítica, popular y comprometida con la justicia social. Un abrazo fraterno a nuestras emisoras aliadas y a quienes nos sintonizan desde distintos rincones de la región y más allá. Yo soy Joaquín Tapiarenas y recuerde que puede volver a escucharnos en nuestro sitio web vocesnuestras.org o en redes sociales donde nos encuentra como Voces Nuestras. Hasta la próxima. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la Red de Corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.